Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes podrán imaginar, tienen continuidad en la pauta que ha marcado la cotidianeidad en la semana anterior y que ahora se presenta con dramáticos ribetes en lo que se refiere al tema económico, sobre todo por las consecuencias sociales de esto. Y por supuesto me estoy refiriendo al tema de Grecia y su límite antes del default, donde para cambiar las cosas nada ha mejorado y todo ha empeorado. Pero desde luego esto no es lo único. Para variar, hemos cambiado la pauta, porque para complicar el panorama, también hay consecuencias políticas en la campaña electoral de la ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa. Y como también se pueden imaginar, esto supone el retorno al protagonismo de Vladimir Putin. Y el retorno al protagonismo de Vladimir Putin se inaugura con un intento de magnicidio. Pero además esto tiene interesantes coberturas, ¿no? Porque agencias que nos resultan confiables, como por ejemplo Reuters, dan la pauta de lo que se vivió en el ámbito moscovita, ¿no? Y por supuesto en el ámbito de toda la Federación Rusa. Entonces podemos ver que la cobertura que sale hacia Occidente tiene una relación más o menos de 3-1 en lo que es la oposición y el candidato Putin. Algo relativamente parecido, pero con al menos un dejo de elegancia, a lo que representó la cobertura de la llamada Primavera Árabe, ¿no? Donde extraños movimientos basados en las ONG, con una chequera ilimitada, bueno, lo mismo que ocurre acá y en todas latitudes, ¿no? De parte de ciertas potencias, trataban de sublevar junto con los nuevos medios de comunicación social que todos tenemos a la mano, y que no voy a llamar por su nombre porque sería una cuña, un corte comercial. El drama de Grecia en su, ¿por qué no decir el lugar común? Su tragedia griega a cuenta del paquetazo neoliberal, reflejándose en toda Europa, y fundamentalmente la reacción a posteriori de la locomotora alemana, ¿no? Todo aquí está de mírame y no me toques, pero desde luego subyace otro problemón que es el de qué va a pasar en el Medio Oriente. Pero lo único que faltaba para condimentar esta campaña del eventual retorno de Vladimir Putin era un atentado. Bueno, se frustró el magnicidio. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos esto, que además tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? La oposición, 3 minutos 45 segundos, 3 minutos 35 en las coberturas. Y no era despreciable la cantidad de gente, pero bueno, parece que nada es pequeño cuando se moviliza la gente en Moscú, ¿no? Pero además, cuando se trata de Vladimir Putin, la relación en tiempo es 3-1. Por eso les decía que es interesante el manejo, cuando siempre desde hace un cuarto de siglo venimos diciendo hay 2 teatros de operaciones, ¿no? El real y el que aparece en los medios de comunicación. Un líder del movimiento de oposición, que se llama Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, dice: hemos venido aquí para celebrar, estamos viendo la esperanza del verano, el cambio de clima, cambiará en marzo, la política de primavera, hay elecciones el 4 de marzo, vamos a estar muy despiertos hasta el 5 y en diferentes países, ¿no? De manera que vamos a ver quién vuelve, si viene otra vez
el invierno, si resistimos, críptico el hombre, ¿no? Y además poético. Los gritos eran: Putin fuera, vete de aquí, no te queremos. El invierno se va y Putin también se va. Eran otros de los gritos. Dmitry Munachov, otro de los que se llaman de la izquierda que protesta, movimiento de oposición, decía: no podemos confiar en este hombre porque ha cometido muchos crímenes. Miren, pongo las manos en el libro de la Constitución, como lo hace él para su juramentación, y luego se considera por encima de la ley. Proteger la justicia y los derechos humanos de los ciudadanos en este país, y todos los que lo violen deberían ser perseguidos por la justicia. La justicia parece no considerar igual los diferentes crímenes dependiendo de quién sea el responsable. Y después aparece el líder de un movimiento de oposición que se llama Solidarność. ¿Le suena familiar? Boris Nemtsov, diciendo: desafortunadamente no tenemos futuro con Putin. Ha regido el país durante 12 años ya y quiere otros 12 años. Estamos enfermos, hartos de él. Pienso que mucha gente entiende que hay que vivir o morir bajo Putin, bajo sus reglas, pero a mí no me parece que estamos aquí para eso. Una cobertura de más de 3 minutos y medio. Никакая, да? Он уже правил 12 лет, хочет еще 12. Достал он уже, да? Вот, и я думаю, что огромное количество людей понимает, что с ним родиться и умереть, это, в общем, ровно не то, ради чего мы живем. Sin embargo, y para ser objetivos con el cronómetro en la mano, la cobertura que se envía de los que están a favor de Putin tiene una relación de 3-1 a favor de la oposición. 1 minuto y algo contra 3 minutos casi 45, ¿no? Vean, 1:34. La proporción es 3-1, grosso modo, ¿no? Y estos son los que apoyan a Putin, que mantienen su liderazgo entre los candidatos de la presidencia de Rusia. Y el primer ministro ruso mantiene su liderazgo entre ellos, con un 49% creciendo. Así lo publicó el Centro de Estudios de Opinión Pública. Y en comparación con la semana anterior, el índice de popularidad de Putin disminuyó 3 puntos porcentuales, del 52. Y el segundo lugar corresponde al líder comunista Gennady Zyuganov, seguido del líder del Partido Liberal Democrático Vladimir Zhirinovsky, con 9%. Zyuganov tiene 11%. Y el líder del Partido Socialdemócrata Rusia Justa, Sergei Mironov, 6%, y el empresario Mikhail Prokhorov, 4%. Nosotros queremos apoyar a este hombre porque teníamos un mejor futuro y teníamos todas las garantías. Pensamos que hoy es esencial el apoyo a Putin y hacerle publicidad, porque estamos al tanto de que la oposición quiere que haya otras suertes, y no sé si era una indirecta por el intento de magnicidio que ya era Vox Populi a través de los medios, ¿no? La gente quiere hacer valer su opinión y por eso estamos detrás de estos porcentajes. ¡Viva Putin!, decían estos. El número de encuestados dispuestos a apoyar a Prokhorov se duplicó en una semana. Mironov se apuntó un 2% a su favor, mientras que Putin decía: somos una nación victoriosa, tenemos todas nuestras células y nuestros genes enfocados en eso. Tenemos una generación y otra generación siempre en ese plan. Bueno, los bomberos tuvieron que atender un edificio que se quemaba y parece que esto está vinculado con el plan
de intento de asesinato contra el candidato. Gennady Gudkov, vicetitular del Comité de Seguridad de la DUNA, declaraba hoy: esto fue sin que aparezca un líder o mayores poderes que los protegieran. Siempre hay un mínimo de gente que trata de anotarse puntos de una manera u otra, ¿no? Y más si se trata de Rusia. Así que esta es una guerra no declarada, un conflicto armado y civil en el Cáucaso, donde hay extremistas que están soterrados, donde hay terrorismo real y amenazas, y hay oligarcas resentidos porque han perdido privilegios y que no quieren tomar riesgos, pero sin cuestiones en absoluto. Esta amenaza es real y sobre eso hemos trabajado. Es decir, la bomba estaba destinada para Vladimir Putin, provoca alboroto en la prensa a 6 días de las presidenciales, y la noticia de que los servicios secretos de Rusia y Ucrania abortaron un atentado contra el candidato a la presidencia y premier Vladimir Putin provocó un alboroto en la sociedad y en la prensa. Naturalmente esto recalienta el ambiente y se habla de, según la prensa ucraniana, de Adnan Osmaev y de su padre Islanbek, que pertenecían al parecer a un grupo terrorista controlado por Doku Umarov. El FSB les busca como presuntos autores intelectuales del fallido atentado terrorista del 9 de mayo de 2007 en Moscú y estarían vinculados a todo esto. En Damasco siguen también operando fuerzas foráneas y las propias. El presidente Bashar al-Assad estaba siendo homenajeado por quienes le siguen y se preparaba a votar acompañado de la primera dama. Y el gesto parece indicar que esta es la vía que han elegido. Estamos siguiendo el desarrollo por la televisión de Siria y creemos que siempre hay comparaciones. Por ejemplo, los medios oficiales de la televisión, que tienen una diferencia enorme con la cobertura que se dan en otros países, por lo menos nuestra televisión oficial. Esta comparación es inadecuada y no es objetiva porque los medios oficiales, comparados con los de otros países, también deberían al menos tener algunos códigos, no necesariamente oficiales, para que las imágenes y los conceptos estuvieran al menos parecidos a la realidad que observamos. Casi el 90% de los sirios apoyó la reforma constitucional en el referéndum, es lo que tenemos como información de última hora. El 89,4% de los electores de Siria que participaron este domingo en el referéndum convocado por Bashar al-Assad para reformar la constitución, votó a favor. Esta es la información del Ministerio del Interior sirio, mientras al menos 30 personas murieron en la nación árabe. Sin embargo, la participación del electorado para reformar la Carta Magna vigente desde el 73 fue de casi un 58%. Para Occidente, el referéndum constitucional en Siria, como cabía esperar, es una farsa. La secretaria de Estado Hillary Clinton calificó la votación como una táctica cínica. Por supuesto, esto le da marco legal a Assad y rompe, en esta gira que está haciendo la señora por todo el Magreb, el interés de cambiar el mapa geopolítico de los países árabes, especialmente los que tienen petróleo, ¿no? La secretaria de Estado calificó la votación, como dijimos, de una táctica cínica e instó a los sirios que todavía apoyan al Assad para que le den la espalda. Está interviniendo directamente en la política interna de otro país. El canciller alemán Guido Westerwelle describió también como una farsa y un voto simulado. Clinton, en una entrevista en Rabat, Marruecos, dijo: cuanto más tiempo apoyen la campaña de violencia del régimen, dijo, contra sus hermanos y hermanas, más se manchará su honor. Y luego dijo, dirigiéndose a los partidarios del gobernante, en especial a los militares: si ustedes se niegan, sin embargo, a apoyar al régimen o tomar parte en los ataques, sus compatriotas los aclamarán como héroes. ¿Entienden esto, no? La secretaria de Estado está diciendo que se subleven los militares de Siria y diciendo qué debe hacer el pueblo de Siria. Mientras la cadena CBS le hacía esta entrevista,
Luego en Argelia, porque está recorriendo el Magreb incansablemente, decía: los árabes necesitan y merecen la oportunidad de tomar sus propias decisiones, hacerlo por sí mismo, obviamente, porque es bueno para la dignidad y los derechos de cada persona individual y es bueno para cada sociedad. It was a challenging procedure, but I will wait to comment further until I am... Clinton llegó a Argel para conversar también sobre reformas y antiterrorismo. Llegó el fin de semana en una visita de unas horas. Hablar sobre reformas políticas en Argelia estaba en su agenda. Hablar sobre los cambios en el mundo árabe, donde por cierto está metiendo la mano hasta el codo en la política interior, ¿no? Y la lucha antiterrorista. El avión de la Secretaría de Estado aterrizó en el Bouari Boumediene hacia las 3:10 horas locales procedente de Túnez, donde se había reunido con el presidente Moncef Mazzourki, tras haber participado en una conferencia internacional sobre Siria en el marco de lo que ella llama una gira regional, pero que está marcando el territorio en todo el Magreb. Insistió en la importancia de la sociedad civil. Estamos en el siglo XXI y yo veo la sociedad como un taburete de 3 patas o 3 pilares, dijo Clinton en una de las declaraciones, y rinde cuentas y crea oportunidades para la población, el gobierno que cumple con los 3 mandatos fundamentales. Para la jefa de la diplomacia estadounidense, que viaja por primera vez a Argelia desde su nombramiento en 2009, el sector económico privado debe ser dinámico para crear oportunidades y abierto al mundo. Ese es el segundo pilar, dijo. Bueno, sentó con su homólogo argelino Murad Medelchi la reunión de amigos de Siria celebrada en Túnez. Y además, en Marruecos, en Rabat, estaba con el ministro para la Cooperación y Asuntos Internacionales, Abedine Otmani, y dijo: hay una oportunidad de reforzar nuestras relaciones en el campo de la seguridad, intercambiando información y experticias, dijo el hombre de la casa, porque hay una situación nueva y toda la región está en riesgo. Clinton le da el espaldarazo a Marruecos en su proceso de reforma y plan del Sáhara, es decir, vuelven a traicionar a los saharauis, desde la época en que el rey era príncipe. Todos fueron alabanzas a la vía marroquí de las reformas y hubo alguna crítica y sugerencias de tipo político. Marruecos lidera el proceso de reformas en todo el Magreb y el Medio Oriente y aún más allá. Está llegando orgánicamente desde adentro. Este proceso no es nada importado ni impuesto. Llega gracias al pensamiento y el trabajo duro que empieza con el rey Mohamed VI y baja hasta los hombres y mujeres que fueron a votar en las legislativas de noviembre. Estamos muy emocionados por lo que estamos viendo aquí y quiero que sepáis que podéis contar con vuestro amigo en el siglo XXI, como nosotros contamos con vosotros en el siglo XVIII, en alusión a que Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos. Clinton reconoció implícitamente el clima de apertura económica en el país, se reunió también y declaró a todos lados. Dijo: ahora yo sé que hay en Túnez y en todas partes preguntas que requieren respuestas de las políticas islamistas y que no todas son realmente compatibles con la democracia. Túnez tiene una oportunidad de responder afirmativamente las preguntas que le hemos hecho y demostrar que no hay contradicción. Y eso significa hablar de tolerancia, de pluralismo, pero no solo hablarlo, sino vivir de acuerdo a esto. Esta señora se ha metido en la vida interna de cada uno de los países del Magreb, ¿no? Esto viene como el plan de cambiar toda la estructura de los países árabes. Obviamente la Comisión Internacional de Energía Atómica reporta sus preocupaciones y sus temas tienen que ir a la conferencia de los 5+1, se refería a Siria, ¿no? Discrepancia de uranio de Irán ha sido resuelta, dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mientras que Bibi Netanyahu decía: en la próxima semana partiré hacia Estados Unidos de Norteamérica para encontrarme con el presidente Obama en Washington y con el primer ministro canadiense Harper en Ottawa. Y por supuesto nuestra región está en un verdadero tormenta y está cambiando de una manera muy rápida en el oeste, en el este, en el norte, incluyendo las masacres criminales de las que somos testigos con inocentes civiles en Siria. Debemos discutir también estos temas, dijo.
Respecto a los derechos de los palestinos no dijo nada. No hay duda que hay un tópico que será el centro de nuestras discusiones: Irán y la continuidad de reforzar su programa nuclear, y para eso necesitamos una prueba inequívoca de la Agencia Internacional de Energía Atómica que reporte de una manera concreta qué es lo que está pasando. Continuaremos el avance paso por paso, lo observaremos. Y hay una descarada desafío e ignorancia sobre las decisiones que han tomado la comunidad mundial. Para Netanyahu, el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica demuestra que Irán continúa con su carrera nuclear sin interrupciones. También se habló de que en el reciente reporte la República Islámica ha acelerado abruptamente su controversial programa que genera uranio enriquecido. Y por lo demás, los ministros de finanzas de G20 se estaban reuniendo al mismo tiempo en México, ¿no? El ministro japonés Jun Asumi decía que su país podría contribuir con dinero extra al Fondo Monetario Internacional, pero solo después que Europa construya su propia reestructuración primero. Y luego dijo, con respecto al Fondo Monetario Internacional, ninguna discusión tendrá lugar antes de abril. Primero debemos observar que los europeos están yendo de acuerdo dentro del marco del Fondo Monetario Internacional, de manera que la contribución pueda ser hecha y pueda hacerse de manera adecuada, de manera que los requerimientos financieros muestren que están siendo distribuidos de acuerdo a la lista de los países y lo que solicitamos. Esto incluye a China, Japón y otros países que están involucrados en buscar una ayuda. El Fondo Monetario Internacional no puede estar muy atento a algunas cosas e ignorar otras. Por ahora hay una manera de cooperación que es muy importante con los Estados Unidos, que ha mostrado su propia posición al respecto, y queremos mencionar también la contribución que está haciendo Europa en ese sentido. La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, entrando al Hotel Nico, y dijo: la economía mundial sigue amenazada. Así lo dijo en la reunión de México y en las bilaterales. La economía mundial no ha salido de la zona de peligro, y ahora el G20 debe reforzar su resistencia ante futuros choques que podrían resultar de los frágiles sistemas financieros, de las altas deudas públicas y privadas y del alza de los precios del petróleo, dijo Lagarde en un comunicado. No estoy obsesionada con la cifra de 500.000 millones de dólares. Debemos ser flexibles. Si las cosas empeoran, puede ser mayor. Si mejoran, puede ser menor. Y Wolfgang Schäuble dijo: las cabezas de gobierno están de acuerdo. Haremos nuestra decisión en Europa de acuerdo al mes de marzo. Pero en el mes de marzo, las cosas van de marzo 1 a marzo 31. Y hay que demostrar los progresos a la luz de los desarrollos de lo que viene ocurriendo. Hay dimensiones en este mecanismo de ayuda y tal vez no sean suficientes, sino debe haber un tiempo en que el Fondo Monetario Internacional sea capaz de corresponder con las decisiones a la situación de crear un contrafuego. Y el meeting en Washington también debe tener eso en la agenda. Y si no, no es solo el paquete de ayuda para Grecia, es crear los cortafuegos para que esto no se expanda a otros países. De todas maneras, las decisiones del gobierno alemán se han hecho en este contexto. Es necesario aprobarlo por parte del Bundestag, el Parlamento alemán. Estoy confiando de que se podrá hacer, se tomarán las decisiones necesarias para aprobar esto en el Parlamento alemán, en el Bundestag. Frühjahrssitzung des IWF. Mientras el G20 pedía a Europa firmeza ante la crisis de deuda, en el Bundestag, como queda dicho, se jugaba bastante la ayuda de esto, ¿no? El titular del Parlamento, el diputado Wolfgang Thierse, decía, después de una muy seguida votación, porque toda Europa y especialmente Grecia estaba mirando allí, el total de votos
591, 496 a favor, 90 en contra y 5 abstenciones. La moción, había tensión obviamente, ¿no? Todo el mundo se levantó de sus respectivas curules, fueron con su tarjeta electrónica a votar y la tensión recorría Europa. Finalmente resultó aprobada, ¿no? Según un delegado de un país no europeo que habló bajo anonimato a algunas fuentes, el G20 busca un equilibrio para exhortar a la zona euro a reunir por sí misma suficientes recursos financieros para enfrentar su crisis, pero sin mostrar que hay una gran presión o excesiva presión sobre los países europeos. Abgegebene Stimmen 591, mit Ja haben gestimmt 496. 591 votos presentes, 496 a favor, 90 en contra, 5 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Einer persönlichen Erklärung zur Abstimmung, Kollegen Dieter Dehn. Ahí va el segundo paquete de ayuda a Fondo Monetarista para Grecia. Segundo salvavidas de plomo. Angela Merkel, un poco más relajada, decía: el camino adelante para Grecia es largo y no le faltan riesgos. También es verdad que para el éxito de este nuevo programa hay que seguir en detalle. No hay 100% de garantía que este segundo paquete de ayuda tenga éxito. Y no estoy hablando en círculos aquí. Una vez más, hay que entender los problemas de la implementación de la reforma y los programas que debe implementar Grecia una y otra vez. Tienen que entender que estos actos no siguen palabras. Grecia debe cumplir sus promesas y ya ha estado en una situación de no haberlas cumplido, haberlas roto. Así que para seguir esto, la Comisión va a poder hacer más fuerte su supervisión y las capacidades que muestra Grecia sobre el terreno. Dass Griechenland seine Zusagen nicht eingehalten hat. He oído decir que Grecia no tiene fondo, pero que es un caso sin esperanzas. Pero yo no diría que lo mejor para Grecia es reintroducir el dracma o devaluar su moneda y volverse fuera de la competitividad. Creemos que en corto plazo la eurozona no estaría mejor sin Grecia. La cuestión hoy es la validez y además hay que pesar cada acto y sopesarlo muy bien. Llego a la conclusión de que el nuevo programa probablemente supera los riesgos a los que estamos afrontando. El gobierno está preparado para pagar la parte que le toca a Alemania en el mecanismo de estabilización europea. Eso será más rápido de lo que hemos planeado. También hablaremos sobre el nuevo encuentro, pero la precondición es que otros miembros también hagan lo mismo. Puedo imaginar que Alemania va a pagar la mitad de su contribución, significando cerca de 11 billones de euros alrededor de este año, y la segunda porción podría ser pagada el próximo año. Esto significa efectividad, y esto deberíamos lograrlo en 2 años, no en los 5 años que habían planeado. Logra el difícil apoyo del rescate para Grecia, se juega toda su credibilidad política y ciertamente el Bundestag no se quedó congelado como en esta imagen, sino que, vista la realidad y que la capacidad de la locomotora alemana era fundamental, dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer control de daños y que el de los males es el menor, ¿no? Grecia entró por el aro del Fondo Monetario Internacional nuevamente y veremos mucha explosión social más de la que hemos visto. Nadie sale bien parado cuando el Fondo Monetario mete la mano y mucho menos cuando los tecnócratas neoliberales aplican esos paquetazos. Pero parece que en el pentagrama en que ellos se mueven no hay otras notas, ¿no? Precio del petróleo venezolano, $114.59, muy buena cotización y estable. Precio del petróleo de la OPEP, $112.86, subiendo. Precio del Brent del Mar del Norte, 124,62, también al alza. El precio del West Texas, 109,30, un marcador que nos interesa y también sigue subiendo.
El precio del oro en medio de este clima de incertidumbre, $1.766.55 la onza. También sobre el cobre, 8.536 la tonelada. El precio del café sigue subiendo. El quintal cuesta ahora 204,25 y el precio del euro sube respecto al dólar estadounidense. Ahora se cotiza a 1,34. Es la hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y como cabía suponer, la brutal desde el punto de vista cultural y de la torpeza infinita, ¿no?, de las tropas de invasión en Afganistán, cuando los soldados estadounidenses quemaron numerosos ejemplares del Corán, sigue generando consecuencias. Y desde luego, esto tiene un costo político y viene muy mal para la campaña de reelección de Obama, pero los que están obligados a hacer control de daño y dar la cara, están tratando de darla, pero últimas informaciones decían que hay dentro incluso de un ministerio, parece que alguien mató a 2 oficiales superiores estadounidenses. Pero en fin, el tema de Afganistán, donde ya es un lugar común decirle que se estrellaron todos los imperios que por allá han pasado, especialmente en esta zona del legendario Paso de Kivor. Aquí no hay Gungadin que salve como la Malinche versión masculina a los imperios, ¿no? Y por supuesto, el control que decían tener de Afganistán permea peligrosísimamente en esta zona montañosa hacia la capital de Pakistán, que como ustedes saben, les hemos dicho varias veces, formaba parte del virreinato británico de la India. Cuando la India nace independiente, tiempo de Mountbatten y de los legendarios líderes, tiempo del Mahatma Gandhi y de los Nehru, se dividen en el 47 por razones no políticas. Políticos van juntos a la independencia y a sacudirse del poder colonial, pero Pakistán es donde se concentran los musulmanes. Y la India que conocemos hoy, que pierde toda esta importante zona, es donde se concentran los hinduistas. Pero aquí estamos en posición de recordar que hubo 3 guerras entre estos 2 países. Y la asimetría aparente, por el valor geográfico y los resultados, se igualó cuando Pakistán adquirió su poderío nuclear. Por eso se acabaron las guerras entre India y Pakistán. Pero en Pakistán, donde siempre metió la mano Estados Unidos y las doctrinas, las ayudas y la implementación de la panoplia militar, ellos tenían los mejores F-16 en su momento, dependía de Estados Unidos. El tema es que, siendo un país nuclear, el 95% de los oficiales y subalternos son musulmanes, al punto de que, para tener tranquilidad, habían llegado a un acuerdo, ¿no? Las cabezas nucleares por un lado y los vectores por otro. Como se ve, ahí metieron la mano en un avispero. Y otra vez, la ignorancia de las culturas, la ignorancia de la historia no, pero el desprecio por las culturas, porque eso, por supuesto, en las grandes academias militares y en las no tan grandes, hay que estudiarlo, y se estudia. Pero luego en el teatro de operaciones hay más mercenarios que soldados también, y los mercenarios no pasan por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Bueno, sigue el malestar absoluto. Y aquí, lo vean o no lo vean, el tema es cómo van a hacer frente a esa realidad. Esto es Afganistán, la provincia de Samangan. Nuevas protestas, nuevas bajas. Los países de la OTAN que estaban metidos en este paquete empiezan a retirar todos sus oficiales y no solo las tropas. Esto es alguna de las consecuencias, las protestas que no paran
bajo ningún concepto, por las quemas del Corán. El presidente afgano Hamid Karzai reiteró su llamado a los ciudadanos a mantener la calma. Ahora es el momento de recuperar la calma y preservar la tranquilidad sin dejar que los enemigos de la paz y la estabilidad se aprovechen de la situación para causar daños a las propiedades públicas y privadas, dijo en una sarta de lugares comunes, y esto lo citamos textualmente. Asimismo condenó en términos fuertes la supuesta quema del Corán, libro sagrado de los musulmanes, por parte de soldados estadounidenses, y exigió que los culpables sean castigados. Asimismo, no podía hacer otra cosa, condenó en los términos más fuertes la quema del Corán por parte de soldados estadounidenses, que son quienes los mantienen ahí en el poder, y exigió que los culpables sean castigados. Las protestas vienen desde el martes pasado y afectan no solo la principal base aérea de Estados Unidos y de apoyo logístico de Bagram, 50 kilómetros al noreste de la capital, sino todo lo que anda por ahí. Este señor se le lee en la cara que no descansa y que la sociedad que tiene con Estados Unidos le puede costar algo más que el gobierno, ¿no? El hecho es que Karzai ha dicho: a nombre de la nación de Afganistán, a nombre del sentimiento de los afganos, de hecho, a nombre de todos los musulmanes, repetimos y demandamos que el gobierno estadounidense ponga a juicio y penalice de la manera más severa a quienes cometieron este acto. La guerra ahora es de comunicados, no le van a dar el gusto. George Little, vocero del Departamento de Defensa, dijo: el secretario León Panetta y el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, general Martin Dempsey, están completamente comprometidos con nuestra estrategia en Afganistán. Ellos creen que han logrado significativo progreso en revertir el momentum que tenían las fuerzas del Talibán desarrollándose en contra de las fuerzas afganas. Ahí era parte de la conferencia televisada que le habíamos mostrado. Ellos creen que lo fundamental de nuestra estrategia sigue funcionando con éxito. Increíble, ¿no? Y en Kabul, el capitán John Kirby, vocero, para serles honesto, decía: no hemos controlado la situación. Bueno, aquí están declarando Departamento de Defensa, el Departamento de Prensa de la Casa Blanca, y todo el mundo tratando de decir que las cosas no están mal. Bueno, y que no está mal es la damita la coleguita que ocupa la silla de Helen Thomas, ¿no? Pero no hay una sola pregunta de las del calibre que hacía Helen Thomas. Jay Carney dice: debemos decir que este incidente es un tráfico horrible e indefendible hecho, no hay cuestión. Pero es importante recordar que 95 a 97% de las misiones de las fuerzas de Estados Unidos se embarcan desde Afganistán. Y esto tiene que ver con nuestros socios afganos. Bueno, está la realidad en el terreno, ¿no? La situación es que, como lo dice aquí James Tobin, director de la Agencia Internacional de Seguridad y de la Política de Defensa, de la RAND Corporation, simplemente estamos comenzando a usar, ustedes saben, maneras de controlar la situación explosiva, y esto se pone cada vez más duro, no hay caso. Quemar el Corán es un desentendimiento, pero ha sido exagerado por la población, ustedes saben. Eso continúa siendo muy parroquial. Luego, Ibrahim Hooper, director del Consejo de Estados Unidos para Relaciones Islámicas, dice: pienso que después de muchos años, con tanta violencia y tantas muertes civiles, la gente del pueblo está frustrada y ellos no quieren más presencia de extranjeros, y menos extranjeros que queman el Corán. Esta fue la chispa y esta es la crisis. Estados Unidos mantendrá su estrategia en Afganistán pese a las violentas manifestaciones contra la quema del Corán, pero eso no es suficiente. Le tienen miedo
a todo. Esto es, las ruinas que veían, es la casa donde vivía Bin Laden. La están destruyendo. Le tienen miedo que la gente vaya en peregrinación. Era una edificación de 3 pisos. Y la gente dice, bueno, entonces no lo entendemos muy bien, ¿cuál es la necesidad de destruir esto? Bueno, por algo dicen que tiraron el cadáver al mar, ¿no? Ahora, esto sí es lamentable. Estas son imágenes de lo que ocurre en la zona antártica. Y toda la estación antártica de la República Federativa de Brasil quedó, estas son imágenes de archivo, quedó destruida a raíz de un estallido en las calderas. El gobierno de Brasil dice que va a reconstruir la estación antártica Comandante Ferraz. Y aquí su vocero, la bandera naturalmente a media asta. E isso vai levar tempo, como sempre acontece nesses casos. O equipamento também se perdeu, todo o núcleo central da base, onde estão concentradas essas... Se pronunció Celso Amorim, la presidenta Dilma Rousseff. La Marina informó en un comunicado que una inspección este domingo determinó que se destruyó el 70% de la base con la explosión y el incendio consiguiente. Momentos de dolor, pero el gobierno va a continuar este trabajo tan importante para Brasil y para la ciencia en el mundo. Y el programa antártico, que lleva 30 años, continuará la reconstrucción de la base, que será planificada desde el lunes, dijo Amorim a los periodistas. Bueno, la estación se incendió entera. Estos eran los primeros mensajes que llegaban vía satelital. Y mas que a minha irmã estava bem, que eles tinham sido resgatados bem, apesar de terem perdido todos os pertences pessoais. Mientras estas dramáticas imágenes hablaban de la estación antártica argentina, había movimiento en Ushuaia, en Argentina. El senador de la oposición, Daniel Filmus, junto con representantes de los diferentes sectores, rendían tributo a los caídos allá. Los partidos de la oposición se mostraron unidos junto a la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Y por primera vez en la historia, todas las fuerzas políticas acuerdan 10 puntos que tienen que ver con la recuperación de la soberanía de Malvinas, instando a Gran Bretaña a negociar y cumpliendo la resolución de Naciones Unidas. Argentina lo que pide es que a través del diálogo pacífico y la vía diplomática podamos negociar en las condiciones que están marcando todos los gobiernos del mundo a través de Naciones Unidas. El congresista Agustín Rossi también representaba la posición que es unánime en Argentina respecto a la soberanía sobre las Malvinas, ¿no? Y en este sentido no hay ningún lugar a dudas de cómo está ese espíritu unánime de la nación en lo que es un viejo reclamo que se enseña desde la primaria generación tras generación. Honorable Congreso de la Nación. El tema Malvinas sigue siendo una herida abierta y no hay manera de cerrarla. Un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que claramente nos muestra que Malvinas es una política absolutamente de Estado del pueblo argentino, así que la verdad que muy emocionado por sobre todo. Un residente local, Héctor, es su nombre, llega al verano, bueno, finales del verano, ¿no? Gastar en el sur. dinero para salir como apoyando a todos en los diarios me parece estúpido, realmente me parece de muy poco sentido común. Bueno, respecto a ese tema en particular me parece bien, porque debería ser una política de Estado, por lo tanto, debería estar involucrados todos los sectores políticos, la oposición, el gobierno, así que me parece bien. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara Baja y de la Nación dieron al reunirse en esa ciudad tan al sur las mejores augurios para la unanimidad total. Y el buque Escuela Simón Bolívar ha partido hacia su 24º crucero de instrucción. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana al capitán de navío Aníbal Brito Hernández, comandante del buque Escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, por el general en jefe Henry de Jesús Rangel Silva, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional.
Seguro estoy que usted y su tripulación representarán con honor a nuestra Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Fuerza Armada Nacional y al bravo pueblo de Venezuela, que una vez más da muestras contundentes de lo que es el honor y el orgullo de ser herederos de los libertadores de América. ...152 cadetes, 142 hombres, 10 damas... zarparán en uno de los más preciados tesoros de la Armada de Venezuela. Al combate, valientes marinos, nadie corta morir en la mar. Si se salva el honor militar y la patria es su noble destino, si se salva el honor militar y la patria es su noble destino. El himno de la Armada y el himno nacional despidieron a nuestro embajador sin fronteras. Bolívar, tenemos una misión encomendada, obra que será completada exitosamente, gracias a la esencia, la calidad humana y profesional que les caracteriza, para afrontar los retos y cotidianidades que se nos avecinan. Las páginas de la historia de nuestra organización y de Venezuela están listas para ser escritas una vez más. Comprometidos estamos con el sueño no utópico, es decir, palpable de la América Grande, con el proyecto de país de nuestro comandante presidente y por quien elevamos una plegaria al Dios Todopoderoso por su pronta recuperación ante la posible dificultad que lo aqueja, que convencidos estamos superará nuevamente por el bien del pueblo venezolano. Muy respetuosamente, sepa usted, ilustre compatriota y líder perentorio de la necesaria revolución bolivariana, que con usted todo, sin usted nada. La ruta en principio es a Santo Domingo, República Dominicana, luego a Canadá. Bajo su acertada conducción, brillará por siempre como faro guía y de referencia para traer cordura a un mundo confundido de adeudada igualdad y justicia social. Cierro mis palabras con una cita del padre de la patria. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región. Discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Independencia y patria socialista. Ciudadano sociólogo Elías Agua Milán, vicepresidente ejecutivo de la República. Un honor para nosotros que esté acompañándonos en esta cubierta de esta nave tan significativa para la Armada venezolana y para la Fuerza Armada. Excelentísimo señor Alcázar Ramos Fernández, embajador de la República Oriental del Uruguay en nuestra patria. Autoridad integrante del cuerpo diplomático. Capitán de navío, comandante de el insigne buque escuela Simón Bolívar. Almirante Diego Alfredo Molero Bellavia, comandante general de la Armada. Ciudadanos oficiales, generales, almirantes, integrantes del alto mando militar, comandante general del Ejército, comandante general de la Aviación, comandante general de la Guardia Nacional, comandante general de la Milicia, viceministro de Educación para la Defensa, inspector general de la Fuerza Armada, alto mando naval, integrantes de la tripulación del buque escuela Simón Bolívar, amigo de toda la vida Walter Martínez, que también nos acompaña en el día de hoy, familiares, amigos de los integrantes de la tripulación del buque escuela y de los cadetes que participan en este crucero de instrucción.
hoy les traigo acá el saludo, el cariño y el afecto del primer soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, soldado que ayer me encomendó la tarea de hacerles llegar a ustedes precisamente en este acto que él conoce que es tan significativo para la Armada y para toda la población, para toda la Fuerza Armada, como es que zarpe el buque de escuela hacia estos mares, llevando dentro de sí la semilla de la Fuerza Armada, llevando dentro de sí estos cadetes, esta linda embarcación a vela, envidiada por muchas armadas de muchos países y orgullo de nuestra Armada Nacional Bolivariana, pues está aquí con este semillero de cadetes que aprenderán durante esta navegación. Es una embarcación que va a salir hoy 25 de febrero de La Guaira. Se estima llegar el 29 de febrero a República Dominicana, Santo Domingo específicamente, para partir nuevamente desde Santo Domingo hacia Canadá, Halifax, el 5 de marzo. Luego llegará el 19 de marzo a Canadá, estará hasta el 24, donde partirá hacia La Habana, Cuba, donde permanecerá, arribará el 6 de abril. Luego el 10 de abril zarpará nuevamente, con una característica, que zarpará una vez que hayan hecho el cambio de la cantidad del grupo de cadetes que van a prepararse. Es decir, este crucero en un solo viaje se aprovecha y se preparan todos los cadetes de nuestra escuela, de nuestra Academia Militar de la Armada, en 2 tandas. En La Habana se va a hacer el cambio de los cadetes con una modalidad. El año pasado se hizo en San Petersburgo, ¿no? Y fueron llevados estos cadetes vía aérea. Ahora vamos a hacer una doble acción, es decir, que los que van a ir en una fragata misilística, lo cual también le va a permitir entrenarse en lo que es la operación de una fragata misilística. Y los que se bajan en La Habana regresan en esa misma fragata nuevamente haciendo su entrenamiento hasta el puerto de La Guaira. Ese segundo grupo zarpará de La Habana el 10 de abril hacia Curazao, donde estima arribar el 20 de abril. De Curazao partirían el 23 de abril hacia Colón, Panamá, donde arribarían el 23 de abril, para luego partir el 3 de mayo hacia Puerto Progreso, en México. En México estiman arribar el 12 de mayo. Posteriormente partirían el 16 de mayo hacia Cartagena de Indias, en Colombia, donde arribarían el 25 de mayo. Luego zarparían de Cartagena de Indias el 28 de mayo y arribarían finalmente nuevamente a su puerto de destino, a su hogar, el 2 de junio, ya habiendo cumplido la extraordinaria labor de la formación de los cadetes de mar, de los oficiales del mar. Quería señalar particularmente el itinerario, puesto que nuestro amigo Walter Martínez todas las noches también nos los estará recordando en el programa Dossier. Y nosotros acá, en Tierra Firme, pues estaremos pendientes, tanto los familiares como los miembros de la Armada Nacional Bolivariana, como de la Fuerza Armada Nacional, estaremos pendientes de las incidencias y del desarrollo de este importante crucero. Cadetes de hoy y oficiales del mañana, son ustedes los embajadores en los mares del mundo de nuestra patria. Yo, en nombre de nuestro comandante en jefe, en nombre del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República y de todo el Consejo de Ministros, en nombre del alto mando militar y naval, les deseo buen viento y buena mar. Independencia y patria socialista. El comandante Hugo Chávez sí ha venido construyendo una verdadera unidad nacional, aquella que se sustenta en un país donde quepamos todos, donde todos podamos comer, donde todos podamos estudiar, donde todos podamos tener una vivienda digna,
donde todos podamos vivir con dignidad. Ese es el camino, y ustedes, el gran aporte histórico que han hecho en estos 13 años de gobierno bolivariano, no solo apoyando al comandante presidente Hugo Chávez en ese mandato que le ha dado el pueblo venezolano a través de sucesivas elecciones, sino también participando activamente. No son ya ustedes unos espectadores del proceso de transformación de la patria. No hay política del gobierno revolucionario para incluir a nuestro pueblo donde no estén los dignos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Bolivariana. Por eso, en nombre de nuestro pueblo, muchas gracias, y a ustedes vayan y digan la verdad de Venezuela. Allá en Dominicana, en Canadá, en La Habana, donde vayan, digan la verdad de Venezuela. Un país que encontró un camino, que tiene problemas, claro que sí los tiene, pero que tiene un camino para resolverlos, y que tiene en Hugo Chávez el líder para seguir transitando ese camino de transformación profunda que nos permita tener una patria donde de verdad la bandera nacional nos arrope a todos y no quede nadie fuera del cobijo de nuestra bandera nacional. Felicitaciones, muchachos. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. De hacer notar la presencia del embajador Ramos se debía a que hay en esta oportunidad 3 alféreces de la Armada de la República Oriental del Uruguay como parte de este viaje de instrucción. Eso sería el equivalente a Guardia Marina en nuestra Armada. Si se salva el honor militar y la patria es un noble destino, si se salva el honor militar y la patria es un noble destino. La espectacular salida con los guardiamarinas y cadetes en las gavias, y todo el público se hizo presente al compás de la marcha de la Armada para darle la despedida a este embajador sin fronteras que siempre nos ha dejado extraordinariamente bien en todo puerto que toca. Bueno, fiel a mi compromiso, puesto que además soy tripulante honorario del Bravo Eco 11, y además tengo la satisfacción que muchos de los alumnos de la Escuela Superior de Guerra Naval, a los que tuve el alto honor de tratar de transferir algunos conocimientos, ya están en los puestos de mando de las unidades fundamentales, ¿no? Bueno, tenemos la posición, como es tradicional, del buque Escuela Bravo Eco 11 Simón Bolívar. En este momento, dada la hora y lo previsto en la navegación, la longitud es 69 grados 6 minutos oeste. Es decir, aquí está el meridiano 60, este es el 70, así que estaríamos aproximadamente aquí, y la latitud son 15 grados 0 minutos norte en este momento y recibido vía satélite. Bueno, este es el paralelo 10, este es el 20, así que está aproximadamente aquí, teniendo en cuenta la latitud y la longitud, rumbo a Santo Domingo, la hermana República Dominicana. La velocidad es de 8 nudos, va volando a la vela, ¿no? Y el rumbo es 00, de manera que está absolutamente en el norte franco. Para ser más exacto, lo muestro otra vez. Debe estar aproximadamente aquí, en esta parte, rumbo a Santo Domingo. Bueno, eso para satisfacción de los familiares, de tripulantes, del alto mando que está a bordo, de los nuevos guardiamarinas y los 3 alféreces de
la República Oriental del Uruguay. Volveremos mañana, Dios mediante, buen viento y buena mar para el Simón Bolívar. Como nos están viendo vía satélite, creo que podemos saludarlos al estilo del equipo Dossier. Volveremos mañana cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial de la que todos somos tripulantes haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia, Dios mediante, de las próximas 24 horas. Equipo a mi voz, para todos los que hoy van en el Embajador Sin Fronteras, Bravo Eco 11, Simón Bolívar. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo? Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Дмитрий Монахов, otro de los que se llaman de la izquierda que protesta, movimiento de oposición, decía: no podemos confiar en este hombre porque ha cometido muchos crímenes. Miren, pongo las manos en el libro de la Constitución, como lo hace él para su juramentación, y luego se considera por encima de la ley. Proteger la justicia y los derechos humanos de los ciudadanos en este país, y todos los que lo violen deberían ser perseguidos por la justicia. La justicia parece no considerar igual los diferentes crímenes dependiendo de quién sea el responsable. Y después aparece el líder de un movimiento de oposición que se llama Solidarność. ¿Le suena familiar? Boris Nemtsov, diciendo: desafortunadamente no tenemos futuro con Putin. Ha regido el país durante 12 años ya y quiere... Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes podrán imaginar, tienen continuidad en la pauta que ha marcado la cotidianeidad en la semana anterior y que ahora se presenta con dramáticos ribetes en lo que se refiere al tema económico, sobre todo por las consecuencias sociales de esto. Y por supuesto me estoy refiriendo al tema de Grecia y su límite antes del default, donde para cambiar las cosas nada ha mejorado y todo ha empeorado. Pero desde luego esto no es lo único. Para variar, hemos cambiado la pauta porque para complicar el panorama también hay consecuencias políticas en la campaña electoral de la ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa. Y como también se pueden imaginar, esto supone el retorno al protagonismo de Vladimir Putin. Y el retorno al protagonismo de Vladimir Putin se inaugura con un intento de magnicidio. Pero además esto tiene interesantes coberturas, ¿no? Porque agencias que nos resultan confiables, como por ejemplo Reuters, dan la pauta de lo que se vivió en el ámbito moscovita, ¿no?
y por supuesto en el ámbito de toda la Federación Rusa. Entonces podemos ver que la cobertura que sale hacia Occidente tiene una relación más o menos de 3-1 en lo que es la oposición y el candidato Putin. Algo relativamente parecido, pero con al menos un dejo de elegancia, a lo que representó la cobertura de la llamada Primavera Árabe, ¿no? Donde extraños movimientos basados en las ONG, con una chequera ilimitada, bueno, lo mismo que ocurre acá y en todas latitudes, ¿no? De parte de ciertas potencias, trataban de sublevar junto con los nuevos medios de comunicación social que todos tenemos a la mano, y que no voy a llamar por su nombre porque sería una cuña, un corte comercial. El drama de Grecia en su, ¿por qué no decir el lugar común? Su tragedia griega a cuenta del paquetazo neoliberal, reflejándose en toda Europa, y fundamentalmente la reacción a posteriori de la locomotora alemana, ¿no? Todo aquí está de mírame y no me toques, pero desde luego subyace otro problemón, que es el de qué va a pasar en el Medio Oriente. Pero lo único que faltaba para condimentar esta campaña del eventual retorno de Vladimir Putin era un atentado. Bueno, se frustró el magnicidio. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos esto, que además tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? La oposición, 3 minutos 45 segundos, 3 minutos 35 en las coberturas. Y no era despreciable la cantidad de gente, pero bueno, parece que nada es pequeño cuando se moviliza la gente en Moscú, ¿no? Pero además, cuando se trata de Vladimir Putin, la relación en tiempo es 3-1. Por eso les decía que es interesante el manejo, cuando siempre desde hace un cuarto de siglo venimos diciendo hay dos teatros de operaciones, ¿no? El real y el que aparece en los medios de comunicación. Un líder del movimiento de oposición, que se llama Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, dice: hemos venido aquí para celebrar, estamos viendo la esperanza del verano, el cambio de clima, cambiará en marzo, la política de primavera, hay elecciones el 4 de marzo, vamos a estar muy despiertos hasta el 5 y en diferentes países, ¿no? De manera que vamos a ver quién vuelve, si viene otra vez el invierno, si resistimos. Críptico el hombre, ¿no? Y además poético. Los gritos eran: Putin fuera, vete de aquí, no te queremos. El invierno se va y Putin también se va. Eran otros de los gritos.